y deben escuchar. Todos los que se encuentran presentes son de Ciudad Guayana. Sí. ¿No los escuché? Sí. No. Hay personas presentes que no son de aquí. Sí. Sí. Pues bienvenida a nuestras tierras preciosas. Y a todos los que siempre han vivido aquí, sean bienvenidos por primera vez a sus propias tierras. Yo soy Eguaypanoma, la primera criatura que vivió en estas tierras y la persona encargada de presentarles la historia como nunca antes la habían vivido. Son todos bienvenidos a acompañarme en este recorrido. Acérquense, no le tengan miedo a la naturaleza, no le tengan miedo a la historia que voy a contarles, que van a ver por primera vez. Porque todos, o casi todos, son de estas tierras y muy probablemente no conocen ni una cuarta parte de ella. Así que preséncienla, miren los árboles, miren la tierra, miren a las personas que les rodean, porque esa va a ser nuestra primera parada. Los guayaneses, las personas de estas tierras, somos los que poblamos, somos los que creamos, somos los que siempre han estado. Y sin importar cuántas personas lo han intentado, el guayanés ha resistido entre sus ríos, con el viento y con las personas de esta tierra. Ante ustedes, Guayanita. ¡Bienvenidos! Soy Guayanita, pero aunque me vean pequeña, mi voz viene de muy lejos. Desde los abuelos que hablaban con los árboles, hasta las abuelas que tejían historias con el viento. Esta es mi casa, el Parque Cachamay, donde los ríos cantan, las cascadas cuentan secretos y debajo de cada piedra guarda un recuerdo. ¿Ustedes sabían que Cachamay significa tierra que hace bien? Así los llamaban mis ancestros, los primeros habitantes de esta tierra. Ellos vivieron aquí mucho antes que existiera la ciudad. Ellos sabían que era bueno por limpio. También hablan que en los años 70, cuando muchos querían construir en este lugar, hubo un grupo de hombres que protegieron estos árboles y tierras. Y gracias a ellos, ahora tenemos el Parque Cachamay, un lugar para respirar, conectar con la naturaleza y mucho más. ¡Ay! ¡Los recibo con alegría! Porque al caminar por estos senderos se hacen parte de esta historia. Una historia que no está escrita en libros, sino en hojas de los árboles, en los cantos de los pajaritos y en el corazón de la selva. Si escuchan con atención, puede que el río les susurre un secreto. Y si ven una mariposa azul, pidan un deseo, porque aquí en Guayana la magia no se esconde, sino vuela. Gracias por caminar con el alma abierta. Gracias por mirar con respeto y bienvenidos a mi tierra ancestral. Por favor, las personas pueden acercarse al centro. Utilicemos el camino que se ha construido para usarlo para lo que fue construido, para caminar por él. Cuando yo existía, esto no existía todavía. Fui la primera persona en estar aquí, en caminar todos estos lares, cuando el cemento no había todavía y lo único que dominaba era la arcilla. Yo
soy el Eguaypanoma, el protector de todos estos lares. La primera persona. Muchos de ustedes no me conocerán. Pueden ver en mi espalda los ojos, la nariz y la boca. Eso es porque es lo que utilizábamos como medio de defensa ante las personas que querían conquistarnos. Ellos pensaban y asumían que habían personas sin cabeza, que los monos se las habían arrancado. Eso fue lo que le hicimos pensar, para generarles miedo, para que no pudieran cruzar estas fronteras, para que no pudieran perpetrar la hermosa naturaleza que hoy nos rodea. Pero hay varios de ustedes que lograron contar su historia con respeto, respeto a los árboles, a la madera, al viento y a las aguas. A esas son las personas que respetamos, que valoramos, de las cuales su historia va a poder ser contada. Acompáñenme a escuchar su historia por su propia lengua. Porque a pesar de que yo pude haber estado allí, es él el único que sabe perfectamente lo que sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió. Escuchen atentamente, porque estas son historias que no siempre van a poder ser repetidas. Buen día. Buen día. Yo soy Rafael Mendoza Olavarría, constructor de oficio, arquitecto de profesión. Llegué a estas tierras en los años 60, cuando solo se hablaba de promesas, se hablaba de la ciudad del futuro, de la ciudad del mañana. Vine contratado por la Corporación Venezolana de Guayana para que diseñara el Parque del Futuro. Pero yo no quise, gracias de cemento, levantar muros, porque antes de levantar muros hay que escuchar el viento. El viento con sus lecciones nos va mostrando el camino que se debe seguir. Iniciamos un trabajo de esfuerzo, de mucho sudor. Caminé todo ese parque, me metí en el río, me mojé, entré en los guaritotales y las garrapatas se hicieron huéspedes de mi cuerpo. Pero marqué los senderos con estacas y papel. Fuimos creando los pasos, respetando los caminos que nuestros ancestros ya habían transitado. Así fue naciendo el parque, con mucho ingenio. Tardamos años, pero no por falta de planes, sino porque ese río es indomable. Luego nació el Parque Leflin, en honor a ese botánico que en el siglo XIX nos visitó y vio mucho más allá de lo que vieron los españoles, los buscadores de oro, que tanta vida se llevó
de los europeos y de nuestros indígenas. Joffre envió más que plantas, vio memoria. Allí sembré con mis propias manos árboles. Vi los monos saltar de rama en rama, que yo con muchísimo esmero he descuidado. Vi niños aprender que en las sombras también hay conocimiento. Esta es un aula abierta, un gran aula abierta para el aprendizaje. Pero cuando el río me susurró de nuevas rutas, nació la llovizna. Pero no como un parque. Nace como una obra de arte, sin pinceles, sin mármol. Nace con las aguas del río, con la piedra. Los pinceles, en el intento de crear la obra de arte, fueron precisamente los colores que en el reflejo con el sol las aguas nos dan. Allí nace la llovizna como un reflejo de la creatividad del hombre. Nunca quise cemento, quise caminos de tierra. Cuando camino y veo a las familias respirar el aire que nos genera el río, las plantas, siento que valió la pena el sudor, valió la pena la creatividad para conformar un sitio de esparcimiento donde la familia pueda disfrutar. Está diseñado el parque para que el hombre contemple la naturaleza, pero también para que se dé cuenta que el urbanismo no está en las casas, en las vías, sino en el alma de sus habitantes. Es un parque para disfrutarlo, que el hombre, que el visitante se dé cuenta que mientras mira el paisaje también lo está mirando, que lo observa y lo estudia cómo transforma su alma. Cuando me preguntan, ¿cómo hiciste? Digo, yo no hice nada. El diseño es del río. Con sus susurros, lo escuché cantar y lo dejé cantar, pero el viento me traía sus canciones. Iba creando, me iba motivando. Yo lo que hice fue seguir las instrucciones del río, porque el río también tiene su autonomía. Caminemos, disfrutemos del paisaje, respetando lo que allí está. Esta fue la ciudad del mañana, sigue siendo la ciudad del futuro. Es la responsabilidad nuestra
consolidar cómo se vive en una ciudad con un bosque dentro de su corazón. Disfruten el aire fresco que nos da la naturaleza, escuchen el trinar de los pájaros. La naturaleza es parte de nuestro cuerpo. Como podrán darse cuenta, los hombres con mucha historia hablan mucho. Tienen que entenderlos. No siempre tienen a quien contarles las cosas. Son personas que suelen estar solas. Y ante un público tan grande, ¿quién no va a querer hablar tanto? Esta es su historia, este es su parque. Es el trabajo, no solamente de él, sino de otros hombres que lo acompañaron. Saludos, Rafael Mendoza. Atención, ciudadano de esta tierra fértil. Escuchen la voz de quien sirvió con honor. Mi nombre es Rafael Alfonso Rabat, general de la República, ingeniero de nación y un servidor sin tregua. Recibí la orden de transformar el sur. No dudé, lo hice con visión estratégica. Cada represa la hicimos con proyección. Cada escuela, una trinchera de esperanza. Y cada empresa, una unidad productiva al servicio del país. Fundamos Ciudad Guayana, como se funda una base sólida con sus planos, respetando el terreno y a su gente. Dirigí la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, como se dirige una campaña clara, con propósito y con muchísima moral. En PDVSA defendí la soberanía energética, porque les digo algo, el petróleo no es un botín, es un recurso que debe ser destinado para el pueblo. Quiero que me recuerden como el hombre que vino y se enamoró, no a imponer. Quiero que me recuerden como el hombre que vino, se quedó a construir. Gracias. Algo que siempre voy a admirar de los humanos es su adversidad para construir, para crear cosas, para ante cualquier desafío saber cómo salir ileso. Por favor, paren un momento, vean a su alrededor, vean los árboles, sientan el viento, aprecien la naturaleza que hoy nos une. Acompáñenme. ¿Quién podría pensar que ante árboles tan grandes, ante un viento que no se doblega, ante una cascada que pareciera incontrolable, hay personas que realmente son capaces de utilizar todos estos recursos para su propio beneficio y para el beneficio de todo el pueblo? Lo que para nosotros parece impensable, lo que para muchos de nosotros ni siquiera puede pensarse, puede observarse. ¿Cómo es que el agua, cómo es que los ríos, cómo es que todo esto puede volverse electricidad? Hay personas que fueron capaces de notarlo, fueron capaces de aprovechar todos estos recursos que tenemos. Por favor, las personas podrían acercarse al grupo. No se pierdan entre la inmensidad de este parque. Hay un solo camino que recorrer, a pesar de que siempre vamos a llegar al mismo lugar. Por eso, quiero presentarles a alguien, una de las personas
que logró dominar todos estos ríos, estas cascadas. Me llaman el Edelquiano, no por nombre de bautizo, sino por legado. Soy hijo de Edelca, Electrificación del Caroní C.A., fundada en 1963 para domar el río y convertir su fuerza en luz. Soy ingeniero, calculé caudales, diseñé curvas de carga y manejé turbinas tipo Kaplan. Pero es aquí en el Caroní el que nos transformó el río. Me enseñó lo que la universidad no nos había enseñado. Nos enseñó a escucharlo, a entenderlo. Aquí en este parque pueden ver a Macagua, la primera represa que levantamos. 3.152 megavatios de fuerza para electrificar al río, a la ciudad. Es aquí, en este parque, donde podemos apreciar también el canto del río, con sus saltos. Es aquí donde aparece Rafael Mendoza, otro edelquiano, que fue el que nos enseñó a interpretar el lenguaje de nuestra naturaleza, de nuestro río. Este parque es el resultado entre el progreso y la naturaleza. Es lo que sobrevivió a ese encuentro. Así que les invito a continuar y a seguir escuchando sus símbolos, lo que cuentan las piedras en total silencio, lo que dice el canto del agua en su río. Los invito a escuchar todos sus espíritus que siguen transitando aquí en el parque. Los invito a caminar por los que nos antecedieron, el camino de quienes nos antecedieron. Pueden seguirme por este lado. Vamos a tomar el camino. Nunca he entendido estas construcciones. La gente crea máquinas, crea estructuras para fortalecer el cuerpo. Cuando el cuerpo se fortalece arrancando yuca y sembrando auyama. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la fuerza que nos define. Esa es la fuerza que ha conseguido pescar en estos ríos. Tan solo miren la belleza. Ante estas cosas, uno se siente diminuto, se siente como tan solo una pequeña partícula de polvo en un mundo tan grande. Hay personas que dicen que el agua cura, y es verdad. Nosotros somos agua, nosotros venimos de allí. Muy probablemente para allá también iremos. Estos son nuestros caminos, son los espacios que hemos recorrido. De allí salen nuestras comidas, el pescado que ingerimos, cuando todavía pescábamos, cazábamos y cosechábamos nuestras propias comidas, desayuno, almuerzo y cena. Pero hay algo en específico, hay un pescado que se dice que es mágico. Muchas personas vienen a estos lugares y se quedan. Dicen que es por sus tierras, dicen que es por sus ríos, dicen que es por sus mujeres. Y cuando te comes la cabeza de una zapuara, nunca más vuelves a dejar estas tierras. Yo he permanecido por mucho tiempo aquí. No sé si es por comer pescado, no sé si es por comer mujeres, pero algo sí es cierto. No hay otro lugar donde quisiera estar. Estas son mis tierras. Esto es el sitio donde me he criado. La magia siempre ha vivido en este sitio.
en estos valles, en estas montañas. Y podemos verlo en cualquier lado al que volteemos. Eres tú la que convierte el amor en raíz. Sí, soy yo, niña Crisol. Pero tú no viniste por amor de pareja. Viniste por amor a estas tierras. ¿Estás lista para quedarte? No, yo no vengo a probar tu carne. Yo vengo a ir tu historia. Pero si tu cabeza guarda el pacto, reconócete como hija del río. Entonces, escucha bien. Quien se ha quedado en estas tierras y ha comido mi carne, cabeza, no se ha ido, no por hechizo, sino por revelación. Quien se ha quedado en estas tierras es porque ha sentido y has visto el alma de las aguas. Tú has visto el alma del río. La he sentido en mi ser. Soy hija de esta tierra nacida, del crisol, donde el hierro se funde y los ríos cambian. Soy parte de la nueva generación que brotó del gran dorado guayanés. Ese sueño de abundancia atrajo a miles que vinieron de lejos, de Europa, de Asia, de los Andes, del Caribe. Vinieron por oro, por acero, por futuro. Y aquí, entre turbinas y helechos, se hicieron guayaneses. No quiero irme porque soy parte de este cauce. Entonces escucha bien, niña del río y del hierro, del crisol y del canto, del dorado que no es oro, sino pertenencia. Recibe mi bendición hoy y siempre. Que tu voz sea corriente y tu paso forja. Que tu memoria sea turbina y tu corazón represa que recuerda. Pueden acompañarme a caminar por este camino. Ellas. Hasta ahora hemos visto la construcción de este parque, los hombres que la han fundado. Hemos visto la belleza de este río y de los secretos que guarda. Por ahora podemos pasar, ya que sé que algunos no tienen tan buena memoria. Pueden tomarse fotos para que recuerden este momento cada vez que vuelvan a verlo. Los invito a bajar y a tomar todas las fotos que deseen. Y en un momento continuamos con esta historia.